En el corazón de la fe pentecostal hay una experiencia que se describe como, como algo transformador, algo fundamental, el bautismo del Espíritu Santo. Pero, a ver, ¿qué es exactamente? Hoy, tomando como base un sermón que se mete de lleno en el tema, vamos a desglosar qué significa, cuál es su base bíblica y por qué es tan importante esta creencia. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta que va a guiar todo nuestro análisis es justamente esa. ¿Qué significa ser bautizado con el Espíritu Santo? Y es que, ojo, no estamos hablando solo de un concepto teológico abstracto. Para millones de personas esto representa una experiencia real, algo que se vive, que transforma. Ok, para empezar a entender esta doctrina, lo primero es ver cómo la presentan en su origen. Y fíjense qué interesante, no se plantea como una obligación o un mandato, sino más bien como una promesa divina, casi como un regalo que se ofrece desde el cielo. Y el fundamento de esa promesa, según nos explica la fuente, lo encontramos en versículos clave como este de Lucas. La idea en el fondo es bastante simple. Así como un padre aquí en la tierra da buenos regalos a sus hijos, la enseñanza es que Dios quiere dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. O sea, se presenta como un don, algo que está disponible, no como una meta imposible de alcanzar. Bien, ahora pasemos al que es quizás el punto central de todo el argumento teológico. La gran pregunta es, ¿esta experiencia es parte de la conversión, del momento en que alguien se hace creyente, o es algo diferente, algo que pasa después? Y miren, esta frase que se extrae del sermón va directo al punto. ¡Pum! Establece la idea principal sin rodeos. Lo que hace es plantear una distinción que es clave. Una cosa es la salvación, que sería el comienzo de todo, y otra muy distinta es ser lleno con el poder del Espíritu Santo. Se presenta como una segunda experiencia, como un paso más en el camino de la fe. A ver, esta comparación nos ayuda a verlo más claro. Por un lado, a la izquierda, tenemos la salvación. Se describe como ese milagro inicial, ¿no? La regeneración, o como se le suele llamar, el nuevo nacimiento de una persona en la fe. Y por otro lado, a la derecha, está el bautismo del Espíritu. Este se presenta como algo que viene después, una especie de investidura de poder para poder servir y dar testimonio. Desde esta óptica, estamos hablando de dos obras de Dios diferentes en la vida de un creyente. Entonces, uno se podría preguntar, ¿de dónde sale esta idea de que son dos experiencias separadas? Bueno, la fuente principal para este argumento, la evidencia, se encuentra una y otra vez en un libro de la Biblia, Los Hechos de los Apóstoles. Lo que hace el sermón es construir su caso analizando 5 momentos, 5 episodios clave del libro de Hechos. Cada uno de ellos se presenta como un ejemplo de creyentes que, ojo, ya eran creyentes y que después recibieron esta llenura del Espíritu. Así que vamos a verlos uno por uno. Ok, primer caso, el famoso día de Pentecostés. Aquí el argumento es muy claro. Los discípulos ya eran seguidores de Jesús, ya eran creyentes. Lo que recibieron ese día no fue su salvación, sino ese poder de lo alto. Y vino con una señal externa muy evidente. Comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, el segundo ejemplo nos lleva a un lugar llamado Samaria. Aquí la situación es muy interesante. Había gente que ya había creído y que incluso ya se había bautizado en agua, pero el texto dice explícitamente que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y por eso mandaron a Pedro y a Juan para que oraran específicamente por ellos, para que tuvieran esta experiencia. Tercer caso, la historia de Saulo, quien después sería el apóstol Pablo. Todos conocemos su conversión, ¿no? En el camino a Damasco. Pero la historia no termina ahí. Días después, un hombre llamado Ananías es enviado con una misión muy específica: que Saulo sea lleno del Espíritu Santo. De nuevo, se presenta como un evento que pasa después de la conversión. Después tenemos lo que pasó en la casa de un hombre llamado Cornelio. Aquí el patrón se repite, pero con una novedad importante. Esta vez le ocurre a gente que no era judía. Y lo que termina de convencer a todos los que estaban ahí es que los escuchan hablar en lenguas. Enseguida lo identifican como la misma experiencia que había ocurrido en Pentecostés. Y ya para cerrar este ciclo de ejemplos, llegamos a Éfeso. Allí, el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de discípulos y les hace una pregunta muy directa.
¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Tras orar por ellos, el resultado ya nos suena familiar. Hablan en lenguas y profetizan. Con esto se completa la serie de casos del libro de Hechos. Ahora bien, es importante entender que este evento de Pentecostés no salió de la nada. El sermón lo conecta con una historia mucho más larga, con promesas que ya se venían haciendo en el Antiguo Testamento. Como decíamos, la promesa no apareció de un día para otro. La enseñanza traza una línea profética que se remonta siglos atrás. Pasa por profetas como Isaías, Ezequiel y Joel. Todos ellos, de una forma u otra, hablaron de un tiempo futuro en el que Dios derramaría su espíritu sobre toda la gente, de una forma mucho más universal. Y claro, desde esa perspectiva, Pentecostés se ve como el cumplimiento exacto de todas esas antiguas profecías. Y todo esto nos lleva, lógicamente, a la parte final del argumento. ¿Qué tiene que ver todo esto con hoy? ¿Cuál es la relevancia de esta creencia para los creyentes de la actualidad? Aquí llegamos a un punto absolutamente crucial. Desde la perspectiva pentecostal, lo que pasó en Pentecostés no fue un evento histórico único que ya pasó y se quedó en los libros. Para nada. Se considera el comienzo de una nueva era para la Iglesia. Una era donde la promesa de recibir el Espíritu Santo sigue totalmente vigente para cada generación. Y la evidencia principal que se usa para sostener esto es una cita del propio Pedro, dicha ese mismo día de Pentecostés. Él dice que la promesa es para los que están ahí, sí, pero también para sus hijos y para todos los que están lejos. Esa última frase se interpreta como que incluye a todos los creyentes, de todos los lugares y de todos los tiempos. Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos visto, la definición que se desprende del sermón sería algo así. El bautismo del Espíritu Santo es una investidura, una dotación de poder divino que reciben los creyentes. Ocurre después de la salvación y su propósito es capacitarlos para el servicio y el testimonio. Y un punto fundamental, se enseña que está disponible para todo aquel que lo pida. Y para terminar, vamos a dejar una pregunta en el aire. Una pregunta para reflexionar. Porque, claro, una cosa es entender la base teológica de todo esto, pero otra muy distinta es cómo se ve esta creencia en la práctica. ¿Qué impacto tiene en la vida diaria, en la forma de adorar de cientos de millones de cristianos alrededor del mundo hoy en día? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿no?, en esa conexión tan fuerte entre la doctrina y la experiencia real de las personas.